El Corrillo. Sé que me salgo, con la hora bruja, Se acerca Halloween y estoy en plan brujo yo también. Cuadrando la hora del comienzo del tiempo opinión de este programa que hoy tiene a Javi Estepa, Stepix, marca.com. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? ¿Cómo estás? Aquí a mi izquierda está Joan Prats en Barcelona. Joan, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Está el hombre que vale por 4, el señor doctor Manuel Damián Martín García. Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Solo decirte una cosa, en Estados Unidos Halloween, a pesar de lo que piensa la gente, se celebra durante todo el mes. El día grande es el último del mes, pero se celebra durante todo el mes de octubre. ¿Puedo decir una cosa impopular? Están todo el mes. ¿Puedo decir una cosa impopular? Dilo. No me gusta Halloween. Pues no paras de hablar de ello. Ya, porque estamos en el mes, pero no me gusta, Mis hijas se van a disfrazar, pero no me gusta nada. Me parece una americanada, de lado de Yanquilandia, pero bueno, lo que hay. Espera, que has pisado el cable de repente. Perdón, creo que hablamos con Jesús Sánchez del año pasado de esto. ¿De esto también? Habló de sus hijas, ¿puede ser? ¿También? ¿No? Pero qué memoria tiene. Quiero recordar, Es repetimos. que ha entrado en este estudio también y es el cuarto en Concordia. Esto es un latiguillo ya del Sauki. Jesús Sánchez, marca. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te gusta Halloween? A tus hijas sí. Bueno, como las mías. Por mi actividad profesional he tenido la suerte de estar en Estados Unidos varias... ¿Y es todo el mes, como dice Manu? 5 o 6 veces en esa, porque empezaba la NBA en esa época, ¿sí? En esas fechas, y allí es súper divertido. Y la verdad es que me parece muy divertido. Aquí, bueno... Yo soy un poco Grinch de Halloween, pero reconozco, yo es que cuento muchas cosas, interioridades, que en mi casa se compran chuches para los niños que vienen a casa. Yo esos niveles no, pero sí disfrazarse, vamos. Y bueno, últimamente ya las fiestas estas de Halloween que salen mis hijas y que me tienen toda la noche pendiente. A mí también, a mí no me gusta, pero luego veo que en mi familia se fomenta que tiene razón Manu no por hablar de ello en la radio, o sea que Adrián vamos a venir disfrazados, hombre. Hacer el programa ese día. Me ha puesto uno viene disfrazado todos los días. Sí, por la cara que tiene, ¿no? No. Y luego verá también que hay fantasmas también en todos los días del año. Sí, me fantasmas. Viene, muchos. De estos sé que hay muchos. Mira, me viene muy bien. Aparecerá el fantasma de ese viaje que le metió, para mí injustamente, ya lo hablamos entonces, un viernes, sí. Hansi Flick a Luis de la Fuente mañana con el entrenador alemán del Barça arremetiendo contra el seleccionador polaco. ¿Sobrevolará ese fantasma o no, Joan? Mañana. No lo creo. Yo creo que va a ser más... Fíjate que te voy a cambiar el tiro. Yo creo que va a ser más contra Lewandowski. O sea, le va a pegar a Robert Lewandowski, que contamos ahora mismo en marca.com, que no sé si estaba ya previsto, pero que parece que congelan la posible continuidad más allá de lo que tiene firmado. Sí, no creo que tenga nada que ver. No creo que tenga nada que ver, pero sí que es verdad que... Y tampoco creo que Flick lo haga públicamente, porque pero sienta muy mal. En el Barça sienta muy mal la actitud. En este sentido, parecía que el de los 18 años no era Lamine, sino el polaco, la actitud de Lewandowski en este parón de selecciones con su selección, ¿no? Tal y como estaba. Es que claro, a ver, para mí hay una gran diferencia entre un jugador que tiene 37 años y un chaval que tiene 18 a la hora de gestionar su cuerpo, a la hora de gestionar posibles lesiones. Después hay un caso claro y es con Lewandowski, que acaba contrato a final de temporada. Hay dudas sobre si va a seguir o no va a seguir, va a depender mucho del rendimiento que tenga. Está claro que este año, con lesión incluida, no ha comenzado de titular. Ferran Torres le ha ganado el puesto, yo creo que meritoriamente. Entonces, todo este abanico de situaciones, esta situación, pues genera esas dudas con Lewandowski que lo pone en el foco. Pero yo sí estoy de acuerdo en que en el club hay razones para pensar que un futbolista a esta edad, con los problemas que está teniendo la plantilla a nivel de lesiones, tiene que saber gestionar su cuerpo, tiene que saber parar y ni mucho menos reconocer, como parece que se ha reconocido, que ya jugó el último partido ante Lituania, creo que era, ¿no? Con una venda y que ya tenía ciertas molestias. Hombre, me parece que no es una gestión adecuada y menos aún no comunicarlo, ¿no? Porque hay una gran diferencia también con el tema de Lamine, es que el Barça era consciente de ello. Es verdad que esas versiones no están acabadas eso de definir, no ha quedado claro. Exacto. Pero yo creo que ahí falló la comunicación interna entre Barça y Federación, entre Lamine y el seleccionador y entre todas las partes. Y alguna mentirijilla también se ha debido decir. Pero aquí, Rafa, es diferente. El Barça no sabía nada y jugó ese partido con Polonia. Por lo tanto, bueno, yo creo que si hay que apuntar a alguien va a ser al jugador. ¿Creéis que va a ser lo que pase, Manu, mañana en esa rueda de prensa de Hansi Flick?
Estoy de acuerdo en que no va a sacudir como le sacudió a Luis de la Fuente, pero también creo que es porque yo no conozco a Flick, pero por las sensaciones que da, él debió quedarse sorprendido también del terremoto que provocó y no querrá caer en eso. Pero también te digo una cosa, Iván, es más fácil defender a un jugador que sabes que es tu estrella que a un jugador que sabes que no vas a renovar y que ya dejó de ser tu estrella. Es decir, a Lewandowski, como ya le usaste, ya le tuviste, ya te marcó goles. No, que está siendo suplente, que Ferran Torres le ha adelantado por la derecha. Es más fácil... No, si no voy por ahí. Digo que es más fácil darle palos al que se está marchando o al que estás casi echando que al que tienes en casa. No hablemos de veteranía o no veteranía a la hora de saber si estás lesionado o no estás lesionado. Hablemos del rendimiento que estás dando esta temporada y el que esperas la próxima. Y de Lewandowski no se espera nada, por lo tanto, malestar con Lewandowski. Con Lamine Yamal, la culpa era del seleccionador español en lugar de que el jugador hubiera dicho que le dolía. Sí, Javi, ahora retoma. Pienso igual, es verdad que al final, escuchando a Hansi Flick en rueda de prensa, ya incluso no se mordía la lengua cuando tenía que decir, oye, hay un jugador que no juega porque ha llegado tarde el entrenamiento. Yo creo que sí, a lo mejor puede dejar algún mensaje en su rueda de prensa. Y luego, en cuanto a la participación, es que al final Lewandowski va a Polonia y sus compatriotas quieren que juegue. Al final es verdad que... No, es que ahora mismo Lewandowski se siente mucho más importante en Polonia, en su selección. Yo quería objetivo mundial. Yo quería hablar, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo quería hablar sobre esto. Es que yo no conozco ningún jugador que no quiera jugar con la selección. Claro. Y que no Oleguer Presas. Y que no bueno, a ver, entendedme lo que quiero decir. Sí, yo creo que para todos los jugadores de fútbol profesionales es un orgullo estar en la selección, se sienten importantes, más en la situación de Lewandowski, que me parece torpe lo que ha hecho, pero también te voy a cortar porque voy a ser tremendamente también impopular. Incluso a Pep Guardiola le gustaba jugar con España. Bueno, yo no sé si le gustaba o no, pero yo creo que para un jugador, yo por mi experiencia con jugadores, principalmente de básquet, están orgullosísimos de ir a la selección y se dejan la vida por la selección. Y muchas veces, muchos veranos con la selección de básquet, hay jugadores que no se han operado a su debido momento para estar con la selección, luego acaban los campeonatos, llegan y se operan y están 3 meses sin jugar. Bueno, tampoco podemos obviar lo importante que es para un jugador estar en su selección. Joan, ¿qué querías decir? ¿Qué querías aportar algo más? Sí, no, y añadiendo un poco a esto que dice Jesús también, yo creo que va en colación, que yo creo que el problema de esto ya no es que vayan a jugar con sus selecciones y quieran jugarlo todo, es cuándo. Claro. Yo creo que este es el tema, el cuándo es lo que tenemos que empezar a virar el pero si debate. Es que eso no lo quiere solucionar nadie, es decir, Infantino le está dando vueltas para que sean 11 meses de competición cada año. Pero no, nadie quiere, Wenger lo dijo, ¿no? En la UEFA dijo, porque no se agrupa esto pues a final de la temporada, ¿no? Y se hace un mes de selecciones, sea clasificación, sea lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso solucionaría el problema. Pero vamos a ver, ¿qué problema vas a solucionar si esos jugadores que se marchan un mes, como los que se han marchado este año al Mundial de Clubes, siguen teniendo nada o menos de pretemporada? ¿Qué problema solucionas? Si el problema no es dónde colocas a la selección, sino el problema es la saturación de competiciones. Si te acabas de inventar la Copa Confederaciones, si el Mundial lo alargas hasta puntos insospechados, si te inventas el Mundial de Clubes, el problema no es los 365 días del año. El problema es que hay más fútbol que días en el año. Totalmente. Entonces el jugador no descansa. Estoy de acuerdo contigo y ya sabes cómo pienso al respecto, porque además estamos de acuerdo en ello. Pero sí que es igual de cierto que este problema que tenemos cada temporada o casi cada año a estas alturas, con las lesiones, las polémicas, seleccionadores, etcétera, esto por lo menos lo solucionas. O sea, tendrás esas lesiones, pero esa polémica club, federación, etcétera, lo apartas un poco, porque el no, porque al año siguiente, cuando se te lesionan en septiembre, dirás que se te han lesionado porque han jugado en el mes de julio. Correcto. No lo creo así. Yo creo que ayudaría a focalizar los partidos de selecciones al final, acabar un mes antes, y creo que por lo menos el suflé lo bajaría. Más allá de que sí, estoy de acuerdo y creo que es complementario a que este calendario es insoportable, insufrible físicamente. También os digo que estamos empezando a ver la punta del iceberg, que yo creo que esta temporada va a haber muchísimos problemas musculares. También ya lo ha ido avisando el profe San Martín. Este es un reto de la medicina deportiva. Pero vamos, es que el Madrid ha tenido
O el Paris Saint-Germain, menos incluso, que llegó a la final del Mundial de Clubes, que han tenido apenas 2 semanas de pretemporada. Es que eso no se entiende en ninguna preparación física profesional de un equipo de élite. Y es que al fondo de la temporada está el Mundial. Y se van a querer ir reservando los jugadores, pero no van a poder, porque al mismo tiempo les exigen, obviamente, los clubes, que son los que les pagan, que rindan a tope en todas las competiciones. Pero, Sauki, no nos engañemos tampoco, ni queremos mirar para otro lado, que teniendo 2 semanas de descanso, el Atlético de Madrid se ha ido a Libia a jugar un amistoso y una de sus promesas con un cruzado ha vuelto. Con lo cual no son las elecciones, Ya. Que aquí hay para todos, que aquí hay para todos. El clink caja, que también es terrible, ¿no? Pero sí, es un tema que lo vamos a ir viendo, de problemas musculares, de lesiones, de... Alguna vez lo hemos hablado, pues que detengan las competiciones, que tengan más futbolistas, pero claro, es que luego el aficionado que va al Bernabéu no quiere ver, con perdón, a Gonzalo García, o sí, quiere ver a Mbappé en todos los partidos. Bueno, y que los futbolistas entiendan que si hay menos partidos, quizás se genera menos y ellos van a ganar menos dinero. Quiero decir que también pongo el foco en el futbolista aquí, O sea, que el futbolista siempre quiere ganar más y más y más y más. Y quizá la única manera que han encontrado los clubes para seguir pagando estos sueldos astronómicos es jugar más y más y más y más y más. Sí, esto lo hemos hablado muchas veces y al final esto se cambia cuando los jugadores decidan ir a la huelga o decidan, digamos, alzar la voz de forma colectiva y de forma conjunta. Sí. En cuanto empiecen ellos a moverse, el calendario cambiará. Hasta entonces podemos estar hablando todo lo que queramos. Es que yo creo que nadie quiere solucionar esto. Es que escuchábamos en la portada del programa a David Aganzo desde AFE con lo del partido de Miami, y me parece que muchas veces el sindicato va como muy tarde, ¿no? Si ya están casi vendiendo las entradas para ese encuentro porque además, en Miami, Sevilla Real Barça. Una variante que yo creo que se ha hablado menos del partido de Miami es lo que va a suponer para el Barça Villarreal cruzar el Atlántico para jugar un partido allí, para los jugadores, digo, el jet lag, tal, y luego volverse. Yo no sé el calendario, no sé si a la semana siguiente hay Champions, Navidad. Es Navidad. Es el 20 de diciembre. Que es muchísimo más desgaste de un partido al otro lado del Atlántico para los jugadores que jugar en Villarreal, por ejemplo. Es un matiz que yo creo que no se ha hablado tampoco mucho. O sea, yo creo que es negativo. A mí no estoy de acuerdo con ese partido desde muchísimos puntos de vista, y ese es uno de ellos. Uh-huh. Bueno, no sé, veremos a ver. Yo he planteado también en el comienzo del programa que por esto que estamos comentando tienen muchas papeletas, igual luego no, pero algunos de los que más internacionales tiene, que pues son pues los Barça, Madrid, Atlético y compañía, de pinchar en la reanudación, porque es que sería hasta comprensible, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, Simeone, que hasta mañana recibe a todos los internacionales, siempre recarga Los partidos después de parón son muy peligrosos. Son muy traicioneros y siempre suele repartir las cargas, ¿no? Y el 11 que veamos ante Osasuna el sábado en el Metropolitano, pues no tendrá seguramente nada que ver con un 11 tipo del Atlético de Madrid, que también es cierto que en cuanto a sus nuevos fichajes, entre Cardoso, Baena, tales, que todavía no ha podido tirar de todos, ¿no? El Cholo. Pero si tenéis que mojaros y hacer así que se lo he preguntado también a los oyentes que hagan de brujillos, ¿quién pensáis que tiene más papeletas para pinchar la reanudación de la terna Madrid-Barça Atlético de Madrid? A ver. Pues yo creo que el Madrid por jugar fuera de casa en Getafe. ¿Sí? Sí, un equipo súper incómodo, un equipo que compite siempre, un equipo que rasca, si me permitís esa expresión. Y yo creo que a favor el punto que le veo al favor al Madrid, que juega el domingo, y que después del parón yo creo que es mejor jugar domingo que jugar sábado. Yo creo que Barça y Atlético jugando en casa, pues yo creo que lo tienen más sencillo. Sí, incluso, el factor casa, claro, el factor casa siempre ayuda. Aún así te puede dar cualquiera, ¿no? Osasuna al Atleti o el Girona al Barça, un disgusto, aunque el Girona, Joan, desde que tocó el cielo y hizo historia jugando a la Champions, es verdad que lo han ido descapitalizando desde el City Group, de buenos fichajes, de buenos jugadores, pero está transitando por el desierto, buscando un oasis. Tiene muy mala pinta el Girona este año, o sea, y ojalá me equivoque, pero creo que van a sufrir hasta el final. Entra dentro de lo normal, desde el punto de vista de todo, como tú decías, que han sufrido a nivel de... Han perdido muchísimos futbolistas, y lo que es peor, porque mira, perder futbolistas, yo creo que esto venía siendo habitual el Girona prácticamente cada verano, pero a diferencia de otros años, no han fichado con la misma alegría o no han sabido moverse en el mercado de la misma forma, aunque yo soy de los que tiene bastante fe en Mitchell. Para el Barça es un partido muy importante, O sea, ojo el del sábado, porque después de lo que pasó el otro día, ya hace 2 semanas, ¿no? ante el Sevilla, si el Barça pincha... Es que, aunque
dé continuidad a la imagen esta irregular que tiene el equipo, ojo, porque se abre ya la caja de los truenos y antes de un clásico, eso es un partido importantísimo. Y si me preguntas de los tres, casi que te digo, por las bajas que hay, que el Barça es el que tiene, yo creo, el partido más marcado en rojo, todos, evidentemente, pero el Barça tiene que ganar sí o sí, y sobre todo convencer, volver a recuperar sensaciones en el trabajo sin balón. Y porque viene de ese sonrojante 4-1, ¿no? Es que el partido fue una vergüenza. O sea, es que la primera parte, hasta los propios jugadores en la segunda, al final del partido, Cubarsí y Pedri, hablan de falta de intensidad y de no haber dado el 100% en la presión, etcétera. O sea, es que te lo están diciendo ya no Flick en rueda de prensa, si es que los propios futbolistas están elevando el tono y encendiendo las luces de alarma sobre algo que, bueno, parece que se va repitiendo en este inicio de temporada, ¿no? Que es un equipo muy bueno, pero que hoy en día, si levantas un poco el pie, cualquier equipo te complica la vida, ¿no? Y está claro que los rivales cada vez le saben jugar mejor a este Barça, le presionan hombre a hombre, la salida de balón y no se encuentran tampoco soluciones. Hay mucha gente que dice que al Barça lo que le está pasando en esta segunda temporada de Flick es que ya le han cogido el truco, ¿no? Al alemán, ¿no? Eso de jugar con la línea tan adelantada, la línea de defensa a mí es que casi en el centro del campo. Me parece que el Barça tiene un estilo que exige dedicación absoluta. Exacto. Los 90 minutos del partido. De los futbolistas de presión alta, además, de recuperación. Estoy muy de acuerdo. Entonces, en el momento que eso falla, pues el Barça por eso quizá se vuelve hablando del ego, del trabajo, de tal, el propio Flick, ¿o qué? Yo tengo la sensación, el otro día el partido del Sevilla, la primera parte del Sevilla, pues si el Sevilla tiene Mbappé, lo mismo acaba 5-0 o 5-1. Siempre es un equipo, el equipo del año pasado asumía muchos riesgos, pero es que la presión que hacía era increíble. Pero yo creo, fíjate, que para mí el problema no es tanto de egos, de poca solidaridad, sino de falta de liderazgo. Y la marcha de Íñigo Martínez me parece la clave, no solo para jugar con esa defensa adelantada y enseñar a los demás con su veteranía y las 4 voces que pudiera meter, sino para todo el equipo. Yo en el equipo no veo un tipo que, desde que se ha marchado Íñigo, no veo un tipo que dé un golpe en la mesa. Eric García, Manu, está creciendo mucho en esa figura. Pero tú lo has dicho, está creciendo. Sí, pero claro. La veteranía de Íñigo no la tiene ya el Barça. Y bueno, ahí era el hombre que marcaba la línea. Claro, el que marca la línea, el que te da las voces, el que ve perfectamente lo que tiene por delante. Yo creo que ahí el Barça optó por, o el jugador, que nunca se sabrá, pero yo creo que fue el Barça por liberar una ficha por el tema del fair play financiero, y lo que liberó fue el que daba los golpes en el campo. Bueno, yo creo que también la falta de Rafinha también la está extrañando mucho el Barça. Para mí Rafinha fue el mejor jugador del Barça el año pasado, el más productivo. Máximo goleador de la Champions. Yo creo que le está echando mucho de menos su agresividad en el inicio de la presión o incluso en el ataque. También ha perdido partidos a Lamine, que un jugador tan desequilibrante, como no lo vas a echar de menos. Porque el Barça el año pasado también lo hacía en muchas ocasiones, y asumía muchísimo riesgo, pero es que metía 4 o 5 goles por partido. Por eso, sí, igual le marcaban 3, pero él marcaba 4, ¿no? Es que el Madrid se puso... Sabemos que podemos... Es que el Madrid se puso rock and roll, se puso 0-2 en Montjuic y se llevó 4 en el primer tiempo. Es decir, es que el Barça producía mucho, es que hacía 8 o 9 ocasiones clarísimas de gol. Yo no le veo tanta producción ahora, pero sobre todo veo lo otro. Veo que falta ir todos a una, la presión, falta ese hambre que tenía el año pasado. También habrá influido, obviamente, todos los problemas físicos que está teniendo el equipo. Bueno, ha estado en algunos partidos al límite. En Vallecas pudo perder perfectamente. Yo creo que Joan García fue el mejor. Una actuación sobresaliente. Ha tenido otros para el de la Real Sociedad, también lo vivió un poco al límite. Es un poco cúmulo de todos, yo creo que, pero que creo que lo que decía al principio, Flick existe dedicación absoluta y todo el rato, en el momento que te despistes en la presión, como un centrocampista de primera división con un poco de calidad esté libre y esa línea esté en la mitad del campo, es que se quedan solos los rivales. No sé, yo analizando los gestos, por ejemplo, el otro día, verdad que te estaba metiendo mucha agua en el vestuario visitante el Sevilla con esos 4 goles, pero la gestualidad de Flick le vi como muy 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 desesperado, ¿no? Y más esas declaraciones pidiendo a Lamine que no se le puede elogiar todo el tiempo, que tiene que trabajar más, ¿no? Y mencionando lo que ahora comentábamos del ego y demás, no sé, si
si fuese un periodista que sigue el día a día del Barça, pero desde allí y tal, diría lo de no me gusta cómo caza la perrita, Estepa. Sí, a ver, es verdad que al final Flick es muy claro. Para ser alemán es muy claro. Es alemán, es que es alemán. No... Y entonces, bueno, está claro que intenta también corregir desde ese mensaje público pues cosas que no le gustan, que evidentemente hay cosas que no le están gustando esta temporada. Dicho lo cual, y un poco al hilo de lo que comentabais, un poco cómo van a volver los equipos después de este parón de selecciones, importante porque entramos en una semana con Champions, con el clásico ahí a la vuelta de la esquina, a ver cómo llega el Madrid, cómo llega el Barça, así que yo creo que es una jornada muy importante para que las sensaciones sean muy buenas de cara a eso, a ese clásico del domingo. Pues yo os digo una cosa, yo tengo la sensación de que van a ganar los tres. A mí ya esto de la vuelta de selecciones y demás, la diferencia entre Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid con el resto, y sobre todo con los rivales que tienen esta semana, con el Getafe, con el Osasuna, con el Girona, a mí no me haría temer, ni estando mal el Barcelona, tal y como llega el Girona. El Madrid juega en Getafe, el Getafe mirad de dónde viene y cómo está el Madrid a una semana del Clásico, y el Atlético de Madrid en remontada. Yo, si tengo que hacer la quiniela, voy a poner un 2 en el Madrid y un 1 en el Barça, en el Atleti. Bien, esto se llama... mojarse. Esto se llama mojarse. Podemos abrir la ventana de este estudio para que no entre el agua, porque no está lloviendo, pero sí el aire limpio, ¿eh? La forma de entender la actualidad futbolera de los oyentes es aquí testada de vez en cuando, ¿verdad? Con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628 26 90 92. Enseguida vamos con otra tandita. Y del Real Madrid, ¿qué me decís? Porque sí, comentaba Jesús, de los tres, de Barça, Atlético es el que juega en esta reanudación fuera, juega en el Coliseum, y siempre el Getafe... Siempre el Getafe planta cara en su estadio a cualquier rival. El Getafe es un equipo complicado en su casa. El Barça tiene muchísimos problemas siempre en Getafe. El Atlético de Madrid el año pasado se dejó media liga perdiendo en Getafe en el descuento, creo recordar. Yo creo que el Getafe es un campo pequeño. Yo creo que es una salida más complicada de lo que parece. Que el Madrid debe ganar, pero... que me parece complicada. Ahora andamos en lo que puede hacer el Madrid en la reanudación y cómo está este Real Madrid, ¿no? Que cuando se han ido tantos internacionales y algunos han vuelto antes de tiempo, pues eso, el caso de Hausen, que no llegó ni siquiera a viajar a Elche, o Mbappé o Mastantuono. Bueno, ahora hablamos del líder de la Liga, pero los siguientes pedían paso y no me olvido de ellos, aquí se lo damos. Una nueva tanda, notas de audio en el 78 26 90 92. ¿Qué pasa, Sauquillo? Felicidades por el programa. Pues estoy muy de acuerdo con el oyente que ha dicho lo de Fede Valverde. Yo creo que fue algo orquestado del Real Madrid para callar bocas sobre la goleada del Atlético de Madrid. Y luego hay una cosita que no entiendo muy bien. Cada vez que puedes le das un palo al Barcelona. Pues ¿yo? No tiene sentido. Si es que... España, cuando se lesiona Lamine Yamal, va 6-0. Polonia ayer iba ajustadito. Buenas tardes, Radio Marca. Pues nada, oye, si los del Atleti se dan cuenta y pueden atacar a los del Madrid, pues bueno, para ellos la burra. Con lo de Halloween, Halloween no es de Estados Unidos. Eso empezó en Irlanda, eso nació en Irlanda. Irlanda son más de St. Patrick's, ¿no? Y esas cosas, de celebrar St. Patrick's, pero bueno. Son dos cosas, las dos cosas. Sí, el apunte del oyente así cultural también me gusta. Me encantan los oyentes en general, escucharles, ¿no? Porque me encanta ese oyente que dice, felicidades por el programa, pero toma palo. Siempre que puedes críticas al Barça. Me gusta, soy buen encajador. Tuche. No, hombre, yo intento poner el foco en las cosas que creo que no están bien, sea del equipo que sea, pero... El oyente que ha comentado, reafirmando lo que decía otro oyente en la primera tanda, lo de Valverde, ahora que estamos hablando del Real Madrid, hombre, yo creo que hay que ser muy civilino, ¿no? Para que no se hable del 5-2 que te mete el eterno rival capitalino en el Metropolitano. Las cortinas de humo siempre han existido. Pero escúchame, pero una cortina de humo... Yo no estoy de acuerdo con el oyente porque me parece demasiado ya rebuscado. Una cortina de humo la vemos además a nivel incluso de la política todos los días, pero una cortina de humo que sea una bomba... de detonación, un cóctel molotov que tira tu propio jugador porque dice que no ha nacido para jugar en el lateral derecho. Volviendo a aquello, me pareció una polémica un poco artificial lo de Valverde. Él no dijo que no quería jugar de lateral. Él dijo que no había nacido para jugar de lateral. Sí, pero no estuvo acertado, ¿no? Yo creo que la oportunidad después, porque
vino después del 5-2, yo creo, pero si hubiera ganado el Madrid 2-5 dice eso y a lo mejor la gente se lo toma a risa. No sé, yo me parece una política un poco artificial. Pero me refiero, Jesús, que eso no se lo inventa la terminal periodística más cercana al Santiago Bernabéu, que es un futbolista que llega a la previa de un partido de Champions y dice lo que dice. Y para rizar el rizo, creo que el mejor partido de este año de Valverde ha sido jugando en el lateral. Que fue el de Villarreal. Contra el Villarreal. Que ahí dio un golpe encima de la mesa Alonso, ¿eh? En plan, aquí mando yo, juega de lateral. Que ¿no? tiene metros para correr y no está encorsetado en el fútbol de pase dice, del centro del campo. El profe San Martín, que ha estado 40 años en el vestuario con galácticos, con futbolistas de muchísima calidad, de Valverde siempre dice que es un potro, que no puedes enjaular a un potro, ¿no? Que teniendo esas condiciones físicas le va mucho mejor la banda. Él piensa que puede ser como su ídolo, Toni Kroos, pero no, el charrúa se tiene que hacer la idea que en el centro del campo se diluye, que tiene disparos, sí, que la coge de fuera del área y te marca chicharro. Me parece un disparo un volante, imponente. Un volante de manual y no para no estar en el inicio de la jugada. Y de lateral yo creo que rinde muy bien. Sobre todo con lo que pide Xabi Alonso o el cambio que ha habido en el centro del campo del Madrid este año, ¿no? O sea, yo creo que Valverde encajaba más quizá con Ancelotti, ahora ahí va a sufrir más. De hecho, se ha visto, ¿no? Yo creo que Valverde fue muy imprudente, aparte de poco listo, porque es que sabe que es una cosa circunstancial, que han fichado a Trent, que estaba también Carvajal lesionado y aparte estaba sancionado. Fue inoportuno, pero tampoco fue una cosa tan Está el caso de Tchouaméni, ¿no? Que también lo dijo y no pasó nada. No, pero a mí Tchouaméni me está gustando, suave, ¿no? Él dijo, bueno, tal, yo pues está siendo el mejor en muchos partidos. Claro, ¿verdad que sí? Sí, para mí sí. Manu, ¿para ti? No, os voy a cambiar el tercio. Estaba mirando muchas veces nos acogemos a tópicos o a clásicos o intentamos vender los partidos con titulares del pasado. El Madrid solo ha perdido 2 veces en los últimos 15 años en Getafe. El Madrid ha empatado 2 veces y si vamos más cerca, los 3 últimos años ha ganado. Siempre se dice partido complicado, partido difícil, el Getafe, la superioridad del Madrid acaba imponiéndose en Getafe. Por eso, y perdonadme que os cambie el tema y si queréis os vuelvo con Valverde. No, está bien. Por eso yo decía antes que tanto Barça como Madrid como Atleti siempre decimos lo mismo. A la vuelta del parón de selecciones, bueno, pues al final siempre se lo acaban llevando. Y sobre Valverde, yo creo que fue inoportuno, pero yo creo que sobre Valverde hay un halo de que se me entienda bien, ¿eh? Y no estoy en contra de él, sino todo lo contrario. Me parece un pedazo de futbolista y como persona a las veces que le he tratado me ha parecido genial, pero hay un halo como de santidad, y cuando se sale de esa santidad es cuando nos llama a todos la atención. Y como dice Jesús, si él lo único que dijo es no he nacido para jugar de lateral, me niego a jugar de lateral. Lo que pasa que como lo dijo Valverde, que nunca mete la pata, nunca dice una palabra de más, sí, que es un santo, es verdad. Mucha gente se asustó. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque seguiríamos dándole al manubrio y analizando cosas de la actualidad futbolera, pues ¿Qué es el manubrio, Rafa? Pues la manivela, ¿no? Dándole al maquinillo. Es lo que no me atrevo a preguntarlo, pero gracias, Jesús. Muchas gracias, haciendo así gestos así. Espérate un momento. Voy a poner manubrio definición. No, por favor, no lo ponga Rafa. No lo ponga Rafa. Sí, porque solo una cosa. Soy mente calenturientas. Mira, espera, solo una cosa no, señor doctor, por favor, que me han aludido. Manubrio. Primera sección, empuñadura o manija de un instrumento. Vale. Segunda acepción, empuñadura o pieza generalmente de hierro compuesta de 2 ramas en ángulo recto que se emplea para dar vueltas a una rueda, al eje de una máquina, etcétera. Bueno. Y luego ya, si hay otras acepciones ya no las leo. Vale. No te líes. Ya no las leo. Bueno, ¿qué ibas a decir, Manu? No, solo le iba a decir a Joan, ¿te has dado cuenta, Joan, que Sauki tiene al enemigo en casa? Que nosotros tiene en casa. Vamos a tener que ir al estudio a poner un poco de orden. Tremendo, eso te pasa por juntarte con los de casa. Me ponéis palos en las ruedas, y aún así me levanto y llego al sprint, volata. Muy difícil. Llego a la línea de meta. Bueno, en fin. Gracias, chicos, como siempre. Joan, un abrazo. Un abrazo fuerte para todos. Jesús, gracias. Un abrazo. Gracias, Javi. Seguimos dándole al manubrio. Esto es hasta las 3. Gracias, Martín. Un abrazo. Mira que soy malo. Publicidad. Y ha hablado Tavares. Mañana juega el Real Madrid la 5ª jornada de la Euroliga de baloncesto en Belgrado ante la Estrella Roja. Viene a ganar al Partizan, a otro equipo serbio, ayer en el Movistar Arena. A ver si sigue esa buena racha el equipo de Scariolo en la máxima competición del baloncesto continental.